quisiera entrar al tema que se llama muchos son los llamados, pocos los agradecidos. Lucas 17, comenzando el verso 11, narra la historia de los 10 leprosos. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús sana a estos 10 leprosos, pero solamente uno regresa a darle gracias. Y aún hay un mensaje tan poderoso en esta historia que solamente se puede entender, captar, interiorizar si que nosotros le colocamos lupa a lo que Jesús está narrando y se está tratando de exponer en esta historia. Este texto se puede dividir en 4 actos. El primer acto sería 10 leprosos gritando: Jesús, ten misericordia de nosotros. Ese es el primer acto. El segundo acto, Jesús enviándolos a los sacerdotes, y mientras iban fueron limpiados de su lepra. El tercer acto sería solo un ex leproso vuelve a postrarse a los pies de Jesús para darle gracias y adorarlo. Y el cuarto acto sería que solo un ex leproso recibe esta palabra de la boca de Jesús: levántate, tu fe te ha salvado. Esto abre algunas preguntas en la mente de cualquier persona. Y la primera pregunta que se me venía a mí era: ¿es posible recibir sanidad pero no haber recibido la salvación? ¿Puede ser el agradecimiento el camino póstumo a realmente recibir la salvación y no solamente un milagro? El primer acto, decíamos, todos los leprosos reconocen quién es Jesús porque lo miran entrando a la aldea que se encontraba entre Samaria y Galilea, y cuando lo ven de lejos comienzan a gritar, según el verso 13: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esto es muy importante, ya que esto está demostrando algo, y es que ellos reconocían quién era Jesús, pero lo veían, ponga atención, como una fuente de poder y de misericordia. Muchos de los que llegan a la iglesia, muchos de los que escuchan del evangelio, que están atravesando por alguna necesidad, ven a Jesús como una fuente, un medio por el cual pueden ser sanados, aliviados, auxiliados. Y a pesar de que todos los leprosos reconocen que Jesús era su única esperanza, esto hay que validarlo porque por lo menos se dan cuenta a quién pueden clamar en tiempo de necesidad. El problema es que su conocimiento o su revelación era muy, muy limitada. Para ellos Jesús era solamente el curandero que pasaba por su aldea, que tenía el poder para sanarlos, pero no tenían una revelación más allá de eso. Los leprosos, al ver a Jesús que estaba pasando por su aldea, vieron simplemente la esperanza de mejorar. Habían escuchado de lo que Jesús hacía, habían escuchado de cómo sanaba a los enfermos y simplemente gritaron: esta es mi oportunidad. Jesús,
ten misericordia de nosotros. Esto me lleva a la conclusión de que reconocer a Jesús como una solución para nuestros problemas sí puede ser un comienzo, pero no debe ser el final. El acto número 2 decíamos que es obedecer sin ver el resultado inmediato. Jesús le dice en el verso 14: id, mostraos a los sacerdotes. Y los 10 leprosos, aunque aún no habían experimentado sanidad alguna, o sea, todavía no pasaba nada, no veían nada, y tenían el derecho a dudar de este curandero. Sin embargo, ellos con su poquita fe decidieron obedecer, y por fe, confiando en lo que le había dicho este Jesús, que no lo conocían sino tan solo como un curandero, hacerle caso y comenzar a caminar a donde estaba el sacerdote. En esa caminata de obediencia fue cuando recibieron la sanidad. Y esto es bien interesante, ya que nos muestra que aunque nuestra fe sea poquita, aunque nuestro entendimiento sea pequeño sobre quién es Dios, nuestra obediencia, al igual que la obediencia de estos leprosos a seguir las órdenes que Jesús le había dado a todos de ir ante el sacerdote, esa orden y esa obediencia poca le sirvió para limpiar su cuerpo. Entonces aquí hay una segunda enseñanza, y es que cuando caminamos en obediencia y fe, aunque tengamos poquita fe y aunque tengamos poquita obediencia, si nos mantenemos escuchando las palabras de Jesús, sí pueden ocurrir milagros. Pero ese no es el final, o no debería ser el final. Lamentablemente, es en este momento que se comienza a vislumbrar cuál era el problema que se está narrando en esta historia. Hasta ahora la relación de estos 10 leprosos con Jesús era técnicamente una relación de conveniencia solamente. Les convenía hacer lo que el curandero llamado Jesús, que estaba pasando por la aldea, les dijo. Hasta cierto punto, el ir a presentarse al sacerdote les convenía a ellos, ya que no tenían nada que perder y todo que ganar. Es decir, la fe y la obediencia de ellos hasta ese momento era solamente para el beneficio de ellos. Y ojo, que no estoy diciendo que eso es algo malo, porque esta caminata fue ideada por Jesús y Jesús no hace cosas malas. Lo que sí comienza a verse aquí es que Jesús hace el bien o decide hacer el bien, aunque Él sabe que le van a pagar con mal. Jesús, Dios, decide hacer bien, decide hacer sanidades, decide hacer milagros, decide provocar encuentros, aunque sabe que muchos se van a olvidar de Él. Aunque estos 10 leprosos estaban todos obedeciendo a Jesús al ir a presentarse con el sacerdote, la pregunta sería, aparte de la sanidad que ellos andaban buscando, y esto es importante, escucha, amada iglesia, aparte de la sanidad que ellos estaban buscando, ¿estarían pensando ellos, ¿y qué hay si Dios tiene un plan con mi vida? Aparte de la sanidad de la lepra, ¿estarían pensando ellos, ¿y qué hay si Dios tiene un llamado para mi vida? O quizás lo único que pasaba por su mente era, yo quiero ver mi piel como la piel de un bebé. Y este curandero llamado Jesús me parece que sí puede hacer el milagro. Sea cual sea la respuesta, lo bueno es que no se arrepintieron durante el camino y llegaron hasta donde estaba el sacerdote. Y en el verso 14 termina diciendo algo glorioso. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Y esto es algo digno de recalcar, porque la obediencia, aunque no podamos ver todo y no entendamos todos los planes de Dios y no entendamos incluso qué es lo que está pasando, la obediencia Dios siempre la va a honrar. Esto me lleva al siguiente acto, que es el reencuentro del agradecimiento. En el verso 15 la historia sigue y dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
o sea, después de ver al sacerdote, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Imagínenselo, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Pero hay un problema, que el único que volvió no era ni judío, era el despreciado, ya que la audiencia que estaba escuchando la historia era una audiencia judía. Entonces decirles que el héroe de la película aquí iba a ser un samaritano, ya era una ofensa para ellos. Glorificando a Dios a gran voz, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Aquí hay que entender que Dios sí sabía. Lo que pasa, está preguntando para que nosotros entendamos lo que hay en su corazón. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿No fueron más los que se convirtieron con usted el día que usted le entregue su corazón a Cristo? ¿No fueron los miles que pasaron una campaña de sanidad y milagro quizás? ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y aquí nos encontramos con la cruda realidad. Y esa realidad es que de los 10 leprosos, 9 de ellos, lo único que les interesaba verdaderamente era que le hicieran un milagro. Pero no les interesaba en lo más mínimo tener una relación personal con el sanador. A 9 leprosos, después de haber sido limpiados de su lepra, no les importó ni conocer un minuto más al Jesús misericordioso que habían clamado a gran voz ese día. A ese Jesús, maestro bueno, como le dijeron, ese maestro que les había hecho el favor. Y es aquí donde la historia da un giro importantísimo. Y es que el hecho de que la historia sea tan específica en nombrar números, y me refiero a los 10 leprosos que fueron sanados, pero que uno volvió, lo que está haciendo es mostrar una realidad que es dolorosa, pero es una realidad. Es decir, al final, Jesús, después de toda su buena obra, recibe el diezmo de lo que él hizo. Sonó a 10, pero solamente recibió el diezmo del agradecimiento por uno. Le hubiera correspondido recibir el 100% del agradecimiento, pero pareciera que Dios se conforma con que alguien se acuerde de él. Esto me lleva a pensar lo que sucedió con Abraham cuando Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham comienza a negociar con Dios y le dice: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Verso 26 de Génesis 18, escuchamos a Dios contestando: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y después Abraham sigue: y si hubieran 45, y Dios le dice, perdonaría toda la ciudad. Y si hubieran 40 justos, perdonaría toda la ciudad. Y si hubieran 30, perdonaría toda la ciudad. Y si hubieran 20, perdonaría toda la ciudad. Y si hubieran 10, perdonaría toda la ciudad. Pero había solamente un justo en Sodoma, y ese era Lot. Ay, ¿y qué hay de su esposa y de sus hijas? Lea la historia y se va a dar cuenta que no eran nada muy santita. Dios solamente vio a un justo. Cuando vinieron los 10 leprosos, Dios solamente vio un corazón que iba a volver agradecido, pero por ese 10%.
de agradecimiento, Él dijo: lo voy a tomar y voy a hacer la obra para todos. Porque cuando Él ve un alma justa, un alma agradecida, es capaz de mover cielo y tierra para mostrar su misericordia y para mostrar que su amor es inagotable y no tiene entendimiento. Lo que queda claro aquí es que Dios por un alma siempre está dispuesto a moverse a misericordia. Sin importar la raza de ese leproso samaritano, Dios no miró esa alma como menos valiosa que un alma judía. Aunque Jesús dijo que Él vino a los suyos y que no era bueno y no estaba bien darle el pan a los perrillos, dando a entender a los que no eran judíos, Él decía una cosa pero hacía otra. ¿Le ha pasado eso a usted? Que a veces uno dice una cosa pero el corazón se le mueve a misericordia. Su palabra dice que Dios es lento para la ira, pero es rápido para moverse a misericordia. Eso lo vemos en la Biblia. Cuando le avisa al rey que se va a morir, el rey Ezequías se puso a llorar contra la pared y le decía: Señor, acuérdate que yo te serví, que yo te quería. Mi hermano, Dios se da cuenta cuando alguien le ama. Dios se da cuenta cuando hay 9 leprosos que lo único que quieren es recibir un beneficio. Pero entre medio de esos 10, con uno que Él vea que va a volver agradecido buscándolo con rostro en tierra y postrándose a sus pies, eso es suficiente para que Dios se mueva a misericordia e incluso rompa lo que Él dijo que era lo que había venido, que es para atender al pueblo de Israel. Ese día le hizo misericordia y sanidad a un leproso samaritano. Porque el único límite que tiene Dios es el propio límite de su misericordia. Y quiero convencerme que no tiene límite la misericordia del Señor. Que su misericordia sigue siendo nueva cada mañana, y aunque nos tocara pagar por nuestros delitos y pecados, Él sigue deseando borrar nuestros pecados y arrojarlos a lo profundo de la mar. Aunque lo justo hubiera sido que quizás por ser samaritano no recibiera la atención, Dios siempre decide darle la atención a los que pareciera que no se la merecen. Y por último, el último acto: 10 sanos de lepra, pero solo un alma salva. Aunque esta historia es muy alentadora, ya que Jesús muestra su poder, su misericordia, sanando 10 leprosos, pero uno solo vuelve y se escucha decir algo que marca la diferencia y cierra la historia: que solamente uno alcanzó salvación. Es aquí donde Jesús mismo desenmascara la terrible realidad de lo cual Él está hablando. Y es que se puede recibir sanidad, se puede recibir un milagro, se puede recibir algún beneficio de Dios, pero eso no significa que la persona ha sido salva. Por misericordia, Dios hace cosas que no debiera quizás. Lo que pasa es que Él es tan lindo y es movido a misericordia, pero eso no significa que una persona que no valora y no quiere tener una relación personal con su Creador y Salvador pueda recibir salvación. Amada iglesia, escucha esto: muchos pueden venir a la iglesia para buscar algo que les beneficie. Diferentes tipos de beneficios: beneficios físicos, de sanidad, emocionales, mentales, beneficios económicos, de lo que usted quiera. Pueden estar muy emocionados por el milagro que Dios les hizo. Esos 9 leprosos
estaban terriblemente emocionados frente al sacerdote, pero no les interesaba tener una relación con su sanador. Y así llegamos al final de la enseñanza. Y esta enseñanza es la siguiente: que sin agradecimiento nosotros no podemos recibir la salvación. Y el agradecimiento que debe haber en nosotros es por la cruz del Calvario. Si una persona recibe sanidad, un milagro o una ayuda de parte de Dios, es porque Él es misericordioso. Pero si esa persona no tiene un corazón agradecido y quebrantado para llevarlo a postrarse al suelo, de rostro al suelo, y comenzar a agradecer por la cruz del Calvario, el sacrificio póstumo de Jesús, significa que esa persona no ha entendido lo que es ser salvo. Conoce la parte de alegrarse por una sanidad de lepra quizás, pero no es salva. Si nuestro agradecimiento no se basa solamente en la cruz del Calvario como punto principal, entonces no estamos enfocando bien a Dios. Quizás estemos alegres, estemos entretenidos. Es que me ha hecho muy bien el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque me ha dado trabajo, me he consolidado, ya no tomo tanto como antes. De repente ahí en el amor del Señor. Y en mi hogar hay relativa paz. Sí, has recibido muchos beneficios, pero tu agradecimiento no te lleva a los pies de Jesús postrado rostro en tierra. Porque ese agradecimiento tiene que estar ligado a lo que Jesús hizo por nosotros, que es la cruz del Calvario. Amada iglesia, este mensaje es tan sencillo. Y este mensaje está basado en Mateo 22:14 también. Porque muchos son los llamados. Pero yo le cambié la última parte. Pero pocos los agradecidos. En esta historia, los muchos llamados fueron 9 leprosos. Pero el que representa a los pocos escogidos, como dice el verso original, era solamente uno. 10 llamados, pocos escogidos. 9 llamados y un escogido. El diezmo de su llamado. ¿En qué grupo estamos nosotros? Pongámonos de pie, por favor.